Estimados alumnos, en la clase de hoy veremos cómo programar con Godot, ¿sí? El control de movimiento de un objeto o un nodo, ¿sí? Recordemos que estamos utilizando la versión 3.5.3 por razones de que las máquinas no tienen muchos recursos y esta versión nos permite crear justamente un juego sin utilizar demasiado. Bueno, acá abrimos el motor. Recordemos que Godot Engine es un motor de videojuegos y vamos a crear una carpeta en el escritorio, en algún lugar donde nosotros luego podamos acceder fácilmente. Acá, nuevo, carpeta, escritorio, se va a llamar repaso, ¿sí? Y va a estar vacía, ¿bien? Abrimos la carpeta y vemos que está vacía. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Y vamos a examinar. Luego vamos a ir a ruta, vamos a buscar escritorio y la carpetita repaso. Seleccionamos la carpeta actual y acá es donde el renderizado, ¿sí? Nos permite utilizar esta versión de OpenGL que, si bien es cierto, no nos da la mejor calidad, nos sobra para lo que estamos empezando a aprender. Bien, entonces recordemos, examinamos, buscamos la carpeta, la seleccionamos, elegimos la versión OpenGL 2.0, crear y editar, y observen que mientras se crea, se van a agregar componentes a esta carpetita. Acá se agregaron de forma automática, no teníamos nada y ahora ya hay componentes. Estos componentes se crean solo como parte de este juego que estamos por hacer, ¿sí? Que se va a llamar repaso y que en programación a estas carpetitas se les llaman carpetas de proyectos. Bueno, como les comentaba en la clase presencial, acá tenemos el nombre de nuestro proyecto, nuestro videojuego, una ventana como todas, las opciones de 2D, 3D, script. Script es el código que vamos a escribir el programa y AssetLib la librería de recursos, todos los recursos que vamos a tener. Bien, bueno, nos interesa de momento trabajar en esta pantalla, en esta cámara que le llama Godot, ¿sí? Esta rectangular, y observemos que tenemos acá una métrica que nos indica el punto inicial 00 hasta 600 y 1000. Esto tiene que ver con el tamaño de la ventana. Como les decía, todo es un proyecto, por lo tanto, si vamos a proyecto, podemos configurar un montón de cosas, entre esos la ventana. Si vamos a dividir acá la ventana en 3, 1024 dividido 3, 600 dividido 3, para hacer más chiquita la cámara o la pantalla. Y acá, en anchura de prueba, vamos a poner al revés, 341 por 3, o los 1024, y 600, acá no lo dividimos, perdón, 1024 por 600, que nos va a permitir tener una cámara más chiquita, pero una ventana más grande, ¿bien? La ventana de prueba va a ser esta y la ventana o la camarita va a ser esta, ¿bien? 341 por 200 y 1024 por 600 la cámara de prueba. Otra cosa que es bueno que configuremos acá, ¿sí? En el proyecto, vamos a ver si lo encuentro. A ver acá. Vamos a buscar el modo Viewport, ¿sí? Vamos a elegir este modo para poder ver justamente más que nada el contenido de la cámara. Entonces recordemos, proyecto, configuración de proyecto. Acá 1024 dividido 3,
No, perdón, este está bien. Esta es la anchura de prueba. Pensé que no se había guardado, pero esto está bien. Entonces vamos a dejar este en 1024, que es la anchura de prueba. Bien. Y acá arribita, recordemos que la cámara es de 341 por 200. ¿Sí? Y la anchura 1024 por 600. Bien. La ventana viene a ser esta y esta es la cámara del juego. Y por último, el modo Viewport, para que veamos justamente el contenido del desarrollo en sí, que haga enfoque a esto. Bien, bueno, es como que esto se vería ampliado en una ventana más grande. Lo primero que hacemos, por lo general, es elegir uno de estos nodos. Vamos a comenzar con una escena 2D. Bien, podríamos comenzar con otro nodo, como el que estuvimos viendo, Kinematic. Vamos a poner otro nodo acá, Kinematic, Body 2D, este de acá. Vamos a crearlo. Sí, observen que nos crea un kinematic y diremos que es eso. Justamente es un objeto que no se ve, pero que justamente nos permite a nosotros manejar la física de un esqueleto, digamos así. Bien, vamos a hacer clic para cambiar el nombre. Vamos a poner jugador. Bien, y si observamos, ya Godot nos muestra acá un pequeño error, una alerta de configuración de nodo, no tiene una forma definida. De hecho, está en la posición 00, pero no veo nada. Justamente es acá donde nosotros vamos a intentar, ¿sí?, agregar un nodo interno, un nodo hijo, ¿sí?, que en este caso va a ser un sprite, como para que esto tenga alguna forma. Bien, el sprite va a ser aquel que me va a permitir a mí, justamente, darle forma a este esqueleto. Recordemos que siempre en Godot, cada vez que seleccionamos, en esta versión al menos, y en esta versión y en esta disposición, un nodo, aparecen acá las propiedades de ese nodo, y dentro de Sprite, una de las propiedades es textura, siendo la textura el apartado justamente visual, sonoro, el audiovisual que va a contener. Como vemos, acá no tenemos demasiado, por eso es que vamos a aprovechar esta carpeta, repaso, y vamos a copiar de otra carpeta que tengo yo un conjunto de assets. Observen que acá están organizados, ¿sí? Acá tenemos varios recursos, sonidos, gráficos, tipos de fuente. Entonces voy a agarrar, voy a copiarlo, voy a pegarlo en la carpeta que ya está creada, una vez creada obviamente, y observen que lo que va a hacer Godot cuando yo lo inicie va a empezar enseguida a importar todos esos assets o librerías multimedia. Bien, digo multimedia porque no solo se trata de gráficos, sino también de sonidos. Bueno, vamos a ver que ya se importó acá abajo, así como tenemos los nodos de nuestro juego acá. Acá tenemos los recursos, acá las propiedades, el área de trabajo. En este caso estoy con Sprite y voy a buscar en Asset algo bastante particular, como lo son los caracteres principales, la carpeta esta, y voy a buscar uno en especial que se llama Flaquito. ¿Sí? La idea, recordemos, estoy en Sprite, es que Flaquito llene esta propiedad que dice vacío y que se trata de textura. Voy a arrastrar, observen que se trata de una serie de imágenes, fotogramas, ¿bien? Y las voy a arrastrar hasta donde dice textura. Y ahora nuestro kinematic, que se llama jugador, contiene todo este apartado, ¿sí?, todos estos frames. Bien, la idea justamente en un videojuego
es darle alguna especie de animación, de vida. Pero el problema es que vamos a guardar todo en Godot. Es una escena, desde el personaje, el mundo, el enemigo, los disparos, todo es una escena, ¿bien? Vamos a guardar la escena acá. Le vamos a poner como nombre jugador. Sería óptimo crear una carpeta, así como tenemos hacer, donde guardamos las escenas, pero bueno, de momento esto nos alcanza. Observemos que nuestra cámara está definida en este tamaño y nuestros sprites justamente están dentro de jugador, nuestros frames, y al probar nuestro juego nos va a pedir que seleccionemos cuál es la escena principal. Todo juego agarra de una escena principal. Puedo acá presionar botón derecho y establecer como escena principal, ¿sí?, la misma. Bien, observen que ahora esta queda con una letra azul, indicándome que es la escena principal. Por lo tanto, si ejecuto, me va a mostrar lo que venimos desarrollando y solamente nos muestra este sector de lo que nosotros hemos colocado en la pantalla. Bien, ¿por qué? Primero porque está ubicado en la posición inicial, 0 de X, 0 de Y. Lo vamos a arrastrar dentro de la cámara. ¿Sí? Recordemos que este es el eje X, el eje Y, con una particularidad, ¿sí? Y si de nuevo probamos el juego, ahora vamos a ver todos los fotogramas. No es la idea que tengamos todos los fotogramas, ¿sí?, como parte de un jugador, porque sería horrible. La idea justamente es que estos fotogramas sean parte de una animación. Por eso es que, estando dentro de Sprite de nuevo, vamos a ir a la propiedad animación y acá vamos a indicarle cuántos frames tenemos dispuestos en forma horizontal. Son 11. Observen que acá voy a ir achicando, ¿sí? Eran 11 por 4. ¿Qué es esto de 11 por 4? ¿Sí? Le estoy diciendo que justamente divida todo este conjunto de imágenes en 11 partes en forma horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y en 4 en forma vertical, lo cual me va a permitir obtener cada frame, bien, cada cuadro. Ahí estamos. 11 horizontal, 4 vertical, horizontal frame, vertical frames, y ya tenemos ahora sí un personaje que está en medio de la cámara, que se parece más al personaje de un videojuego. Pero esto justamente tiene una textura donde hay muchos frames, los cuales podemos utilizar para animarlos. Vamos a ver, antes de animar, vamos a crear el movimiento, vamos a programar el movimiento, ¿sí? Y cuando digo programar me refiero a un script. Vemos que no tenemos nada, pero lo que vamos a programar va a ser justamente este nodo. Recordemos que en Godot todo es un nodo, hay una raíz, en este caso la raíz es un kinematic body, que tiene una máscara, podríamos decirle, una forma dada. Si elegimos jugador y hacemos clic acá, observen que dice añadir un nuevo script al nodo seleccionado. A este nodo le agregamos el script, ¿sí? Y acá le respetamos el nombre, la ruta. Se va a llamar jugador, pero la extensión va a ser GD de Godot Script. También podríamos ponerlo en una carpeta, de momento no, para no confundirlos. Y acá ya vemos que tenemos
nuestro script con una ventana propia del script donde podemos guardarlo al script. El apartado 3D si quisiéramos agregar un 3D, el 2D que es el que estamos trabajando, y acá también en el nodito se nos agregó un iconito indicándonos que esto tiene un script. Observen que por defecto nos aparece una serie de instrucciones. Acá nos muestra un ejemplo de cómo declarar las variables. Acá dice la variable A es igual a 2, la variable B es igual a texto va entre comillas. Pero esto está comentado, eso lleva este numeral o ampersand para que no lo ejecute. Y acá nos dice que apenas nosotros arrancamos un juego, se ejecuta esta función, ready, ¿sí? O sea que cuando todo está listo, se va a ejecutar lo que está dentro de estos dos puntos. Y cuando digo dentro, me refiero a que si yo escribo algo acá, por ejemplo, print, hola, bien, voy a borrar esto. Al ejecutar este código del jugador, me va a imprimir por pantalla hola apenas comience. Bien, hola y otra instrucción, print, bienvenidos a Godot. Bien, observen que estas dos instrucciones, ¿sí?, al estar separadas, indentadas se llama en programación, nos indican que pertenecen a la función ready. Si yo pondría este print acá, ya no pertenecería a la función ready, ¿sí? Es más, me daría un error porque no sabe a qué pertenece esto. Entonces vamos a justamente ponerla con tabulador dentro de ready. Si yo creo una función, por ejemplo, que se llame función saltar, y quiero escribir códigos acá, o saludar, vamos a hacer lo siguiente. Saludar, dos puntos, y acá voy a poner print hola y otro print bienvenidos a Godot. ¿Sí? Un poquito diferente. En este caso, yo tengo dos funciones. Una función que ya es propia de este motor, ready, y una función que creé yo que simplemente va a enviar un saludo. Acá también print es una instrucción propia de Godot, pero acá podría yo llamar a mi función saludar, que acabo de crear de abajo, es una función propia, simplemente escribiendo saludar, y lo que haría sería saludar desde el ready con minúscula y desde saludar con letra capital. Lo mismo, pero para que veamos una pequeña diferencia. Recordemos que estoy en código y acá tengo un menú para el código. Voy a guardar el código. ¿Sí? Puedo ir acá. Y presten atención a cuando yo ejecute, ¿qué va a pasar? Ejecuto el juego, pero el script me muestra hola, bienvenidos a Godot, que sería esta parte del código. Cuando el juego arranca, voy a decirle hola, bienvenidos a Godot, y llamo a mi función saludar, o sea, llamo un código que está dentro de otra función, en el cual saludo con letra capital. Bien, esto es la salida que yo creo en el programa, pero que obviamente no tiene demasiado sentido con respecto al juego que yo pretendo crear. Vamos a borrar estas funciones, vamos a programar justamente algo que tenga más sentido. Bien, habíamos dicho que mi personaje se va a mover dentro de esta cámara, que esta vez es de 300 y pico por... no llego a ver... por 200 más o menos. Bueno, es lo que definimos acá en proyecto. Se va a desplazar a lo largo de esta ventana. Bien, gracias a este spray ahora tenemos un objeto visible, mejor dicho. Bien,
Bueno, vamos entonces al código y vamos a empezar a definir variables. Recordemos que las variables son espacios de memoria donde vamos a guardar algunos datos. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a definir var posición. La variable posición va a ser igual a vector 2. ¿Qué es esto de vector 2? Observen que acá me dice, vector 2 me crea una posición de X e Y. Bien, o sea que gracias a esto yo puedo decir que posición, esta variable, va a tener una propiedad X, donde voy a tener justamente la posición de X del personaje, lo vamos a poner acá. Y vuelvo al script aquí. Y la posición Y de justamente X. Pero vamos a programarlo en ready. Con ready, cuando todo esté listo, voy a decirle que la posición de X sea 100 y que la posición de Y sea 100. Bien, o sea, este personaje, observen que está acá, quiero ubicarlo en 100 de X, más o menos acá, ¿sí? X100, o sería mejor dicho 175 e Y 100. Bueno, 175 para X e Y 100, o sea, lo quiero acomodar al personaje más o menos acá. Observen que de entrada está en esta ubicación, pero yo quiero que apenas se ejecute el juego se oriente acá. Vamos al script. Con esto estaríamos guardando en la variable X de posición la posición que queremos en X y en Y. Pero obviamente que al ejecutar nuestro personaje va a seguir acá, porque nunca le dijimos que lo mueva realmente, simplemente establecimos las posiciones X e Y. Por lo tanto, vamos a decirle que la posición en inglés, observen que esta variable ya es una palabra propia del sistema, position, va a ser igual a posición. Position aparece como celestito porque es propia de Godot y posición es mi variable. ¿Sí? Le estoy diciendo que la posición de mi objeto sea igual a la posición que establecí en X e Y. Si grabo y ejecuto, entonces apenas comienza el juego, bueno, muevo a la posición X e Y, que están mal calculadas, ¿sí? Vamos a poner posición 375 de X y 200 de Y. Ahí está, bueno, se movió demasiado. Pero justamente la idea es decir que apenas comience el juego yo puedo establecer las posiciones iniciales, supongamos, ¿bien? 250. Esto es jugar un poco con las coordenadas, ¿bien? Acá estamos. Apenas comienza el juego, recordemos que estaba acá, y onReady guarda la posición de X y la posición de Y, y a través de position igualamos. Position de hecho tiene ya la posición X e Y, pero nosotros nos ayudamos de una variable para indicarles la posición. Apenas comienza, entonces ya va a estar ubicado nuestro personaje en esta altura aproximada, ¿bien? Bueno, esta es una de las funciones. Existe otra función llamada SysProcess, esta de acá. Esta función justamente lo que hace es evalúa en cada ciclo, cada vez que nosotros corremos un juego, recordemos que es cíclico, siempre ¿sí? Inicia, termina, vuelve a iniciar, termina, para evaluar qué voy a hacer en cada ciclo. ¿Sí? Es como que SysProcess nos va a indicar justamente qué vamos a hacer con
con este kinematic, que se llama jugador, en cada ciclo. Bien, para eso vamos a manejar las posiciones X, ¿sí? Me interesa que el personaje se desplace en forma horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso vamos a crear una variable que se va a llamar dirección, que va a ser igual a 0.0, ya van a ver por qué. Bien, esta variable va a controlar la dirección y vamos a crear otra que se va a llamar, esta vez una constante, que se va a llamar velocidad igual a 220. Bien. Una variable y una constante son parecidas, solo que la variable puede variar, ¿sí? Y una constante, ¿sí? Que en este caso lo escribo con mayúscula por convención, para que nos vamos acostumbrando, no es que sea necesario, para guardar un dato, y lo que yo pretendo es que esto no varíe durante el desarrollo del videojuego. Bueno, vamos entonces a la función scikit-process, que recibe un parámetro delta, ya más adelante vamos a ver para qué nos sirve, y vamos a decirle que en dirección, que por defecto es 0, guardemos una entrada, ¿sí? Acá le voy a decir que guarde la posición de X. Le voy a decir, para la parte negativa, cuando presione la interfaz de usuario izquierdo, o sea, la flechita izquierda, y observen que acá me dice, esta función, este método getAxis, me dice con qué tecla, con qué entrada voy a generar los X negativos hacia la izquierda y con qué voy a generar los X positivos con la derecha. O sea que acá, si imprimimos en dirección, vamos a ver que en la pantalla, cuando yo presione, o sea, por siempre 0, siempre está evaluando, pero si yo hago izquierda, bueno, esto va muy rápido, todo el tiempo recordemos que estamos capturando la dirección. Si yo hago izquierda o derecha, ¿sí? Dirección, observen acá, cuando apreté izquierda se puso en -1 y cuando apreté derecha se puso en 1. Bien, observen que esto se hace muchas veces justamente porque el ciclo comienza y termina para ver qué voy a hacer en cada proceso físico. Bien, o sea que dirección vale 0 cuando no hago nada, vale 1 cuando presiono la tecla derecha y -1 cuando presiono la tecla izquierda. Esto nos va a permitir desplazar en forma suave nuestro objeto de izquierda a derecha, estableciendo justamente una posición. Voy a decir que la posición de X, ¿sí?, va a ser, o le voy a sumar, más igual es sumar, le voy a sumar la dirección multiplicada por la velocidad. A ver, ¿qué estamos haciendo? Si presionamos izquierda, dirección vale 1, -1, perdón, por velocidad, que es 20, se va a desplazar hacia la izquierda 20 posiciones, y si presiono derecha, dirección es 1, se va a desplazar 20 posiciones hacia la derecha. Pero esto tampoco funciona si yo no le digo que lo haga. Bien, simplemente establezco cuál es la posición nueva de X, sumándole, ¿sí?, el nuevo desplazamiento. Más igual quiere decir, voy a sumar esto que está acá. Bien. Bueno, vamos entonces ahora a decirle que lo mueva. Move and slide. Move and slide es una función que mueve justamente
nuestro, en este caso, kinematic body, una posición que obviamente está en la variable posición. La misma que usamos para llevar nuestro objeto a una posición, la usamos acá para desplazar esta vez nuestro objeto cuando movemos izquierda y derecha.